La historia del Partido Comunista en la Unión Soviética triunfante después de la Revolución de Octubre de 1917. Hay una época crucial, clave. Ellos hicieron un plan quinquenal sobre la base de trabajo esclavo de millares de soviéticos que llenos de fervor trabajaron en condiciones inhumanas y sacaron un plan quinquenal adelante con una producción de acero, lo fundamental, enorme, y venía el segundo plan quinquenal. Pero la situación interna era muy delicada. ¿Qué pasaba? Algo fundamental que ya había pasado en la época de Lenin, es que la socialización o el comunismo era posible si se lograba acabar con la propiedad privada en el campo. Eso ya lo había intentado Lenin, y lo intentó hasta el momento en que vino la hambruna, el país se le iba a sublevar y entonces dio marcha atrás y permitió la propiedad privada y permitió que los campesinos produjeran y que los campesinos vendieran y que restablecieran el suministro de comida en Rusia. Pero ahora vino Stalin y el padrecito Stalin estaba resuelto a rajatabla a conseguir que el país fuera comunista y había que acabar con esos malditos propietarios de tierras que en toda Rusia estaban haciendo negocio, pues como tiene que ser cualquier actividad empresarial, y vendían sus productos y tenían unos excedentes y estaban tratando de sobrevivir. Bueno, pues les cayó encima. En Ucrania la cosa fue terrible y Ucrania era el granero, pues es el granero de Europa, es el granero de Rusia y en los años 30 lo era sobremanera. Les cayó encima, acabó con la propiedad campesina, acabó con la propiedad privada en esas zonas y tuvo un resultado, hambruna en toda Rusia. Y estamos hablando de los años 32 a 34 y la gente empezó a murmurar y a maldecir al Partido Comunista y a maldecir a Stalin, que todos sabían que era el poder real. Y venía la celebración de la 17ª conferencia o congreso del Partido Comunista. Y entonces, ¿qué iban a hacer? Porque iba a haber votación, desde luego que Stalin quería ser reelegido, pero la cosa no era fácil. Y muchos estaban, pues conspirando, ¿no? Estaban proponiendo candidatos distintos. Y había un candidato que tenía el favor de la gente, que era Kirov. Kirov era cercano a Stalin, pero Kirov era distinto, no era una perita en dulce, no vayan a creerlo, pero era una persona con una mentalidad diferente y dispuesto a hacer un socialismo diferente. Como conocía muy bien a Stalin, de quien estaba muy cerca, resolvió irse de Moscú y se fue para Leningrado. Y en Leningrado vivía Kirov. Y llegó el Congreso. Y llegó el Congreso que se reunió en condiciones de mucha tensión. Y Stalin tenía oposición y oposición real. Y entonces, ¿qué iba a suceder? Pues Kirov era el candidato in pectore para mucha gente y eso no podía ser para Stalin. Kirov terminó por apoyar a Stalin, el Partido Comunista hizo su congreso, pero Stalin tambaleaba. Y estamos en el año de 1934. Y un 1 de diciembre de ese año aparece un hombre, nunca se supo qué quería, nunca se supo por qué lo hacía. Se dijo que era porque estaba celoso, porque Kirov tenía escarceos amorosos con su esposa. Leonidas o Leonid Nikolayev asesinó de un disparo a Kirov. Eso fue importantísimo porque Kirov era una persona muy significativa, pero además porque abrió las puertas del terror en la Unión Soviética. Stalin
se declaró víctima de ese crimen atroz de su gran amigo y asistió al entierro de Kirov, pero utilizó la muerte de Kirov para lanzar su terrible purga sobre todos los enemigos, acusándolos de haber asesinado a Kirov y de haberle quitado una alternativa al Partido Comunista, y que la muerte de Kirov era un peldaño para la muerte de Stalin. Y ahí es donde vienen las purgas, y donde vienen las acusaciones, todas desde luego, de traición al Partido Comunista, y viene el problema con Zinoviev, con Kamenev, con Bujarin, y si Trotsky estuviera, Trotsky la estaría pasando muy mal, pero Trotsky habría logrado fugarse del país, donde estaría fugitivo hasta cuando fue asesinado en México. Hasta allá llegó la mano de Stalin. Kirov, la muerte de Kirov, no solamente tiene un significado por el personaje en sí, personaje que estaba en Leningrado, repetimos, porque conocía demasiado bien a Stalin y quería estar lejos del padrecito. Y Stalin respetaba a Kirov y Kirov no quería oír decir que él era la alternativa de poder de Stalin porque sabía a qué precio se pagaban esos intentos. Stalin ya había cometido muchos crímenes a través de lo que hoy es la NKVD Rusia y que era la OKPU del momento, y la gente desaparecía. Pero ahora vinieron los juicios simulados, los que se hicieron contra Zinoviev y contra Kamenev, por ejemplo, a quienes les decían: o ustedes confiesan, y si confiesan les vamos a perdonar la vida, o vamos a asesinar a toda su familia, que está compuesta de esta manera, su esposa es esta, sus padres son estos, sus hijos son estos, los asesinamos a todos. O confiesan. Y confesaron. Esos tribunales de Stalin fueron los de la purga espantosa que se sucedió del año de 1934 en adelante, que le dio a Stalin el poder total sobre el Partido Comunista, contando con su policía secreta y con sus juicios espectáculos que terminaban siempre con el fusilamiento de los condenados y con la advertencia para todos de que Stalin era intocable. Pero el problema seguía vivo. Era el problema de la alimentación del pueblo ruso. Stalin quería dar pasitos hacia atrás y permitir que los campesinos soviéticos volvieran a sembrar para darle comida al pueblo. Hambruna, terror, eso fue lo que se vivió en Rusia en los años 30, hasta que viene la Segunda Guerra Mundial, que quien lo creyera, es la guerra donde mueren millones de rusos en el campo de batalla, pero donde se salva Stalin con el apoyo gigantesco que recibió de Occidente para contener a Hitler. Hitler le dijo muchas veces a la Gran Bretaña y a Occidente: déjenme, yo resuelvo el problema de Stalin y después me entiendo con ustedes. O no lo entendieron o no lo quisieron entender, el apoyo fue para Stalin, Stalin se salvaría. Pero por ahora estamos hablando del asesinato de Kirov, nacido en 1886, quiere decir que para entonces, para el momento de su muerte, tenía 47, 48 años, un hombre joven en la plenitud de su capacidad, que fue asesinado por un tal Nikolayev, que supuestamente habría tenido celos por los escarceos de Kirov con su mujer. Lo que dijo mucha gente después, pero hay que ser objetivos y sinceros, la prueba real de la muerte de Kirov por responsabilidad de Stalin o de sus servicios secretos de seguridad nunca existió. Nikolayev, desde luego, lo pueden imaginar ustedes, murió también, nunca le pudo decir a nadie su verdad, porque la verdad era algo que no existía en la Rusia de Stalin. Kirov nació un día como hoy, en el año de 1886.